Muy buenos días en esta mañana, gracias por el favor de su sintonía. Esta es tu emisora, La Voz de las Fuerzas Armadas. Transmitimos y llegamos a ustedes gracias al Poder Creador, primeramente, Papá Dios. Y estamos con ustedes a través de los diales 106.9 y 102.7 FM para el resto del país. Estamos muy contentos porque hoy estamos desarrollando una edición especial de J5 Interactivo, un lugar donde civiles y militares se dan la mano y que propicia la ocasión para poder transmitir a ustedes esta edición especial, porque anoche hubo un evento muy significativo para la defensa y la seguridad de nuestra República Dominicana. El Palacio Presidencial, en un acto encabezado por nuestra Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, excelentísimo señor Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, se puso en circulación el Libro Blanco de Defensa, un instrumento que reúne todos los componentes necesarios para transparentar y para dar a conocer de una manera diáfana, de una manera oportuna, actualizada, lo relativo a las políticas públicas de defensa y seguridad de nuestro país. Huelga comentar que era una tarea pendiente hace algunos años, ya que en este camino ya han transitado algunas naciones del mundo, una buena parte de las naciones del mundo, y era necesario que la República Dominicana también contara con este instrumento. En esta mañana tenemos la presencia aquí en cabina, bienvenido desde ahora, el doctor Guillermo Pacheco Gaitán. Él es profesor de larga data en estos temas de defensa y seguridad. Actualmente representa al Security College US en los Estados Unidos de América, viene de la ciudad de Washington y nos ha acompañado a las Fuerzas Armadas Dominicanas y al Estado Dominicano desde hace varios años en la confección de este instrumento, y finalmente ayer vio la luz, profesor. Muy bienvenido. Gracias. Fue un sueño hecho realidad, y perdón, antes de saludar, fue un sueño hecho realidad, que el estar presente fue para mí, wow, sentir una cosa como que el embarazo no duró 9 meses, duró 22 años. Yo empecé a venir en el año 2001 aquí a Fuerzas Armadas, entonces estar ayer en ese propicio acto trascendental, no solo para las Fuerzas Armadas, no solo para el Ministerio de Defensa, no solo para el gobierno, sino para el país entero, fue extraordinario. La verdad que es acompañar todo un proceso. Así que buenos días, gracias por estar acompañándonos aquí en La Voz de las Fuerzas Armadas. No es primera vez que estoy hablando aquí en La Voz de las Fuerzas Armadas y ahora en compañía de Seinet. Es un privilegio poder hacerlo. Muy bien, profesor. Para edificar a quienes nos escuchan y no tienen la más mínima idea de qué se trata el Libro Blanco de Defensa, vamos a ilustrarlos. ¿No? ¿De qué se trata, primeramente? Bueno, mira, el Libro Blanco lo que es el libro lo tiene la política de defensa. El Libro Blanco lo que hace es trasladar hacia, primero, el objetivo primordial del Libro Blanco es trasladar hacia los países vecinos, hacia el entorno regional, subregional, en ese caso el Caribe, y Centroamérica, porque República Dominicana es parte del sistema de integración centroamericana, las Fuerzas Armadas son parte de la Conferencia de Fuerzas Armadas de Centroamérica, al ámbito regional, que es las Américas mismo. Por eso el ministro va a estar en algunos días en Washington haciendo la entrega a la Comisión de Seguridad Hemisférica y la Junta Interamericana de Defensa de este libro, por lo que representa el propio libro. Y globalmente, ¿qué es lo que está haciendo República Dominicana? Es decir, mire, la defensa de la nación nosotros la percibimos de esta manera. ¿Qué contiene el Libro Blanco? Entonces el Libro Blanco contiene primero un contexto internacional, cómo mira República Dominicana el contexto internacional, después cómo mira el contexto regional, subregional y nacional. En base a eso propone una política de defensa. ¿Qué significa eso? Es con lo que tiene, que se le llama en términos técnicos, los medios y capacidades que tiene, poder defender a la nación de cualquier desafío o amenaza, como dice la OEA. Propone también una política militar, que es el diseño de la fuerza misma y la presupuestación de esto. Pero en el caso de República Dominicana tiene un tema nuevo, que es el tema medio ambiente y crisis, manejo de crisis, que no lo tiene ningún libro. Entonces, haber presentado este primer libro es también decirle a los dominicanos, mire, el gobierno o la nación tiene ya una política
para conocerla. Probablemente la gente dice, bueno, ¿y de qué me sirve a mí conocer la política de defensa? Bueno, le sirve de mucho para poder entender por qué las Fuerzas Armadas funcionan. En algún momento este libro también es política de seguridad y defensa. También explica la relación que tienen Fuerzas Armadas con la policía, que es muy importante sobre todo por la evolución de los conceptos de seguridad y defensa. En pocas palabras, eso es un libro blanco. Leyendo parte de lo que fue la nota oficial que desde ayer en la noche estuvimos distribuyendo en los medios de comunicación, señala, profesor, que la defensa de la nación corresponde a cada dominicano y que en el caso del presidente de la República señaló que se trata de un instrumento vivo para enriquecer con la sociedad y que, en este sentido, la defensa del país es una responsabilidad indelegable de cada dominicano. Se trata de un libro vivo, es decir, que queremos compartirlo con la sociedad para discutirlo, enriquecerlo y de aquí en adelante buscar respuestas conjuntas. En este sentido, veo que es un instrumento que no va a ser estático, sino que va a contar con el concurso de los entes vivos de la sociedad. ¿Cómo ha sido este proceso quizás en otros países, profesor? ¿Qué experiencia usted ha conocido y qué tan complicado pudiera ser este proceso? Mira, complicado no es, empiezo por la última, pero complicado no es, porque cuando hay voluntad política el proceso se facilita. Yo conozco desde el primer libro blanco publicado en América Latina en 1997 en Chile. El segundo fue en 1999 en Argentina y el tercero en Guatemala, que es mi país de origen, en el año 2001. Entonces a mí me tocó conocer las dos primeras experiencias para poder diseñar de acuerdo a Guatemala. No era copiar la manera como lo hizo Chile ni como lo hizo Argentina, sino fuimos a conocer esas dos experiencias. En Chile nos dijeron, ustedes tienen que conocer África del Sur, porque dijeron, bueno, ¿qué tiene relación África del Sur con América Latina? En el caso de Guatemala tenía muchas cosas parecidas, porque Guatemala tiene 23 idiomas diferentes, tiene 23 etnias. África del Sur, dijo el encargado en Chile, tiene exactamente muchas etnias y muchos idiomas, y ellos lograron hacer una política de defensa. Y nos fuimos, hicimos un proceso, diseñamos un proceso que era de acuerdo a lo que era Guatemala. Tomamos a los diversos sectores representados de la sociedad. Y por eso te digo, no es difícil cuando hay voluntad política, porque Guatemala venía de salir 1996, Guatemala firma un acuerdo de paz después de 36 años de un conflicto armado terrible, violento. Entonces todavía cuando empezamos a finales del 2000, principio del 2001 a hacer este proceso, todavía había mucha reticencia respecto a las Fuerzas Armadas. Y el evento estaba siendo en la antigua escuela militar, que ahora es, era en ese entonces, la sede del Ministerio de la Defensa. Y algunos sectores representados de la sociedad iban a dejar a su representante y le levantaban un acta en la entrada diciendo que lo dejaban entrar vivo y que esperaban que saliera vivo. O sea, era, sí, qué amenazante. No, cuento esto porque son algunos detalles que en la formulación del libro blanco, porque aquí termino de explicar por qué es importante lo que tú dijiste, que es para cada ciudadano de cada país. Si el ciudadano del país no entiende lo que está haciendo las Fuerzas Armadas y no participan, no va a saber. Y estos sectores de la sociedad quisieron participar, sobre todo sectores indígenas. La persona, el caso ese que estoy contando de que le levantaron un acta era una señora indígena, líder representativa de un sector indígena, y ya después, parada ella en el sector donde estábamos trabajando, ella dijo, mire, ustedes no se imaginan lo que representa para mí estar aquí. Por gente, se decía que en la antigua escuela militar había torturas y toda esta cosa que no, digo, supuestamente. Pero ella decía, el estar aquí representa para mí una oportunidad para poder diseñar lo que el Estado de Guatemala puede ser. Cuento esto porque de igual manera en los países ha sido este proceso. O sea, ha sido un proceso donde se han abierto oportunidades. Entonces, en algunos países de América Latina, el proceso, lo importante muchas veces es el proceso. Ya no es tanto el libro como tal, que es importantísimo, pero el diseño del proceso es el más importante desde mi punto de vista, porque le permite a diversos sectores de la sociedad participar con el gobierno, con sectores del gobierno, como fue anoche. Anoche, mira, impresionante ver los sectores representados en Casa Presidencial. O sea, estaba
todo lo que podía toda la estar, clase política, toda la clase todos política, los diplomáticos, todo el sector, todas las autoridades civiles, los diplomáticos militares. estaban, ya hablé con algunos diplomáticos, estaban a la expectativa, oiga, ¿qué va a pasar? O sea, estaban a la expectativa, porque era la primera vez que se presentaba, era un acto solemne en Casa Presidencial, entonces creo que fue la voluntad política abrió esos espacios y ahí yo vi una conducción política, yo le llamo conducción política de la seguridad y defensa, que entendió el proceso, porque cuando vimos al presidente terminar de hablar con sus palabras en cuanto a cómo lo presentó, antes había hablado el ministro, que fue el que le entregó el libro blanco al presidente, pudimos entender lo importante que fue para él como presidente, no solo presentarlo primero en su plan de campaña cuando era candidato, sino cumplir una promesa que él había hecho a los dominicanos cuando él era candidato. Llega de presidente, emite ese decreto para crear la comisión, para darle la ordenanza al ministro de Defensa, y el ministro de la Defensa lo cumple, y ayer fue la entrega. Y era tan concientizado ese liderazgo político, y no es porque sea, a mí me dice anoche el mismo presidente, ¿usted cuándo se va mañana o no? Usted no se puede ir mañana. Prácticamente lo dejo aquí en el país. Entonces le dije, mire, yo tengo un estado mayor al que le tengo que pedir permiso, que es mi esposa. Correcto. Entonces, pero cuento esto porque él me pide, pues usted podría quedarse para ayudarnos a estar en los medios, a tener una reunión para poder diseñar cómo le damos continuidad a este proceso, porque como tú dijiste, es un libro vivo. Porque no es simplemente un libro, porque la política de defensa tiene una característica y es bueno que la gente lo entienda. Los cambios ahora son vertiginosos, o sea, el mundo está cambiando muy rápido. Por consiguiente, la política de defensa tiene que ser revisada constantemente, porque si el mundo cambia rápido, también la situación que el libro blanco tiene que tratar cambia muy rápido. Yo lo pongo con un ejemplo. Cuando yo nací, las llantas en las competencias de Fórmula 1 las cambiaban en 7 minutos. Usted se puede imaginar 7 minutos cambiando una llanta. La última carrera del año 2022, la llanta la cambiaron en 1 segundo. Entonces yo explico, digo, mire, si hace 65 años, ya dije mi edad, cambiaban en 7 minutos y ahora la cambian en 1 segundo, ¿cuánto afecta esto la velocidad de nuestras vidas? ¿Cuánto afecta lo que un Estado trata? Completamente. Claro. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, no lo queremos ver, y cuando se entiende, como lo dijo el presidente ayer, es un libro vivo que tiene que ser constantemente adecuado a los cambios que tiene el entorno. Voy a poner un ejemplo. Cuando estábamos formulando el libro, ayudando a la formulación del libro aquí en República Dominicana, todavía el libro no habla de la guerra Rusia-Ucrania o de los cambios que está teniendo. Y ocurrió ahora impacto, prácticamente después de la pandemia. Claro, sí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo hacemos para que un país pueda estar constantemente evaluando la política que presentó? No es que lo que presentó no sirva, no, para que la gente entienda, no es que lo que presenta no sirve. Yo les voy a poner un ejemplo respecto a un carro. Uno llega y compra un carro en la agencia y dicen que desde los que lo saca ya sufre devaluación. Si tú compraste un carro en 100,000 pesos, lo sacas y lo quieres vender fuera de la agencia, te cuesta 80,000. Ya sufrió una devaluación por el tiempo que pasó desde que lo sacaste, así sea corto. Bueno, eso pasa con la defensa. Entonces, el Estado de República Dominicana quiere estar constantemente actualizado y es lo que el presidente ayer planteó. Aquí presentamos esto, pero como este es un libro vivo, flexible, dinámico, lo vamos a estar ahora continuamente revisando. Así es. Señor, en esta mañana tenemos un invitado de lujo. Se trata del doctor Guillermo Pacheco Gaitán. Él representa al Colegio de Seguridad de los Estados Unidos. Viene desde Washington y ha sido parte de la presentación majestuosa que tuvo ayer en Palacio Presidencial este instrumento de políticas públicas de defensa y seguridad de nuestro país. Se trata del Libro Blanco de Defensa de República Dominicana. Vamos a hacer una breve pausa y en breve retornamos con esta interesante entrevista. Señores, estamos de regocijo porque con nosotros aquí en cabina se encuentra el profesor
Guillermo Pacheco. Él representa al colegio Security de seguridad, al Security College US en la ciudad de Washington. Tiene su sede en los Estados Unidos de América. Y además lo queremos mucho y le agradecemos profundamente. Pienso que el país le debe un agradecimiento para la gloria de Dios a Guillermo, porque ha sido parte importante, sobre todo en el manejo de la metodología para la confección del libro blanco. Para quienes no lo conocen y nos empiezan a sintonizar a partir de este momento, las políticas públicas de un país se definen a través de instrumentos como estos. El libro blanco de defensa, ayer en la noche, en un acto presidido por el señor Luis Abinader, nuestra Autoridad Suprema de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, se puso en circulación este libro blanco de defensa. El profesor Guillermo, cuando lo conocimos, estaba muy involucrado con el Centro de Estudios Hemisféricos para la Seguridad y la Defensa, con sede en Washington, el CHDS, quien además ha tenido una relación académica con nuestras Fuerzas Armadas a través de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, y ellos prácticamente han venido de la mano con nosotros en Fuerzas Armadas Dominicanas para que este instrumento finalmente se pueda materializar. Por supuesto, esto no ha sido posible sino por la intención, la constancia, digo yo, que ha tenido también el gobierno dominicano a través, en este caso, de su presidente actual, que le ha dado seguimiento desde el principio de su porque, gobierno. perdón que te interrumpa, han pasado muchos presidentes con la intención, pero no lo pudieron hacer. Y fue el presidente Abinader el que me parece interesante esto. Normalmente en las campañas políticas, cuando cuando alguien quiere ser presidente, ofrece ¿cómo dice? No sé cómo es que dice un dicho, ya me voy a acordar cómo dice, pero ofrece todo. Sí, promete todo. Y no cumple nada. Pero en este caso, el presidente Abinader ofreció que iba a ser el libro blanco. Si me preguntas, ¿será que él como candidato sabía que era libro blanco? No, probablemente. Pero dice mucho de él porque quiere decir que escuchó a sus asesores. Como en el desarrollo durante este tiempo, él probablemente no sabía el alcance hasta que ya después le pudieron haber explicado. Pero te puedo asegurar que cuando él anoche vio este salón en Casa Presidencial lleno, con la expectativa de los... Ahí estaba presente todo el cuerpo diplomático. ¿Sabes por qué? Porque el cuerpo diplomático sabe la importancia de esto, porque en sus países lo han hecho. Estuve conversando en algún momento, estaba con el embajador de Guatemala, o yo soy originalmente de Guatemala, y llegó la embajadora de Suiza aquí en República Dominicana. Se dejó llevar de sus asesores, pero sobre todo del componente político, militar, sí, académico, de todos los sectores involucrados. Porque al final, mira, una cosa es el conductor toma la decisión, nada más. Pero las Fuerzas Armadas son las que hicieron, quien toma la responsabilidad es el ministro. O sea, el ministro toma la responsabilidad y lo vuelve. O sea, el conductor político sueña, dice queremos ir allá, nada más. Pero el que tomó la batuta en este proceso fue el ministro. Fue las Fuerzas Armadas a través de su instituto del INSUDE, a través del EGAE, a través de traer, y no es porque me hayan traído a mí nuevamente, pero de poder estar involucrado en el proceso. Trajeron al Centro Perry también, y es increíble, yo empecé en el 2001 a venir invitado por el Centro Perry, en ese entonces CHDS. En el 2006 yo empiezo a ser profesor del Centro Perry, seguí viniendo. 2015 dejé de ser profesor del Centro Perry, 2016, 11 años después, y todavía sigo viniendo. ¿Qué quiere decir? Mi compromiso y la creencia de que en República Dominicana había que terminar este proceso. Y por eso ayer, así como yo sé que muchos estaban contentos, y yo en algunos chats, redes que tenemos con gente que conocía esto, decía, wow, por fin se pudo hacer. Repito, digo esto para evidenciar la voluntad política del presidente. O sea, el presidente con esa voluntad política permitió que República Dominicana se convierta en el país número 18 en América Latina que tiene libro blanco. Quiero preguntarle, porque ayer en el acto en Palacio vimos los testimonios, no solamente a los profesores del CHDS, vi al profesor Ángelo como director del CHDS,
a la profesora Mirli, al profesor Miguel Sambén y a la profesora Mukien Sambén, que es una reconocida historiadora. Veo al director del Colegio Interamericano de Defensa, el teniente general James Taylor. Sé que este es un instrumento que, digamos, se promueve también en el seno de este colegio creado por la Organización de Estados Americanos. Me gustaría, y le hago todo este preámbulo, porque quisiera que nos explicara un poquito sobre la metodología como tal para la construcción. Sé que el CHS nos han venido acompañando para poder lograr ese consenso y que se pongan de acuerdo en este sentido. ¿Qué elementos se supone debe de tener el libro blanco y cómo estas mesas multisectoriales hacen sus aportes para el momento de redactar lo que conviene y lo que no conviene? Sí, mira, hubo mucho acompañamiento del Centro Perry, apoyo del Colegio Interamericano en algún momento. Digo, y solo hago un paréntesis, yo primero fui alumno del Centro Perry y después en el 2005 llegué a ser alumno del Colegio Interamericano. Yo soy graduado del Colegio Interamericano en la clase número 45. Fui director de un curso que el Centro Perry le daba al Colegio Interamericano que se llama Política de Defensa y le dimos durante 3 años un curso. Yo fui director del curso de Política de Defensa que le dábamos a los alumnos para poder transmitirles la importancia de la política de defensa. ¿Por qué te hago este preámbulo también para responderte? No hay una metodología como tal establecida para todos los países. O sea, no hay una camisa de fuerza. No hay una camisa de fuerza. Digo, y uno como asesor lo entiende también, porque yo tuve la oportunidad en el 2001 de ser el conductor del libro, el conductor operativo, porque la voluntad también vino del presidente y del ministro. A mí me tocó la operatividad. Fui asesor en Honduras. A mí me tocó en un consejo de ministros y de presidente llegar a exponerle por qué era importante hacer el libro blanco, y ahí toman la decisión y hacer todo el proceso para que Honduras lo tenga. En Nicaragua también poderlo hacer. Participé en la elaboración del libro de Ecuador, de Bolivia en su momento hace muchos años, y obviamente conocía muy de cerca el proceso chileno porque nosotros conocimos en el 1999 a Rodrigo Atria, que fue el que realizó los libros, casi todos de los que ha tenido Chile, que tiene 6 en el momento, ha presentado 6 libros blancos Chile. Y en el 2001 el CHDS en su momento nos invita, con su directora Margaret Daly Hayes, invita a Rodrigo y me invita a mí a estar aquí en República Dominicana en el 2001. O sea, venimos aquí ya con Rodrigo Atria, para que veas que voy a llegar a la pregunta. Con Rodrigo diseñamos una metodología especial para Guatemala y le pusimos metodología Chihuahua, Chile-Guatemala. Hicimos una alianza, un convenio de cooperación Chile-Guatemala y diseñamos una metodología de acuerdo a cada país. Entonces aprendimos que cada país tiene. Si tú me preguntas, ¿cuál es lo fundamental de una metodología para elaborar el libro blanco? Es que haya transparencia. Y esa transparencia se logra a través de mesas de participación, esas mesas de concertación. Algunos le han llamado mesas de concertación, otros países les llaman mesas de participación, pero han habido libros en América Latina que se ha hecho en una oficina encerrado y no lo han hecho, alguien lo hace, lo publican y no más. Es un libro que pierde legitimidad porque no es conocido, pero han habido otros países donde se ha traído a muchos sectores de la sociedad. Incluso el primer libro blanco de Chile, para poder terminar la formulación, metieron a todos los participantes en un barco de guerra que tenía Chile y se fueron alta mar durante 5 días porque tenían que terminarlo. Correcto. Sin interrupciones, sin distracciones. ¿Cuál era ese hecho? Que en alta mar no había conexión de celular. Totalmente concentrados y puestos para el libro. Para que veas, cuento esto nuevamente, no hay una metodología establecida. O sea, sí hay algunos lineamientos. En el año 2002, la Organización de Estados Americanos toma una propuesta que hace Canadá, el gobierno de Canadá, porque Canadá ya había sacado su libro blanco también, pero propone una metodología y OEA con su resolución 829-2002 saca esa resolución, lineamientos para la formulación de políticas de defensa, libros blancos y doctrina militar. Y ahí podemos ver cierta
ciertos lineamientos que uno puede decir hay que tomar en cuenta, pero cada país lo culturaliza de acuerdo a su país. Entonces, menciono, lo primordial primero es voluntad política, porque si no hay voluntad política no camina, como lo pudimos ver aquí. Segundo, es un llamado a participar a los sectores de la sociedad, porque a veces la sociedad exige pero no participa. Y esto es en todos los temas a los que nos están oyendo o escuchando. Si usted quiere exigirle al gobierno, participe. Incluso a veces hay oportunidad de participar políticamente y dice no participo porque la política es mala. No, la política no es mala. A veces los que están adentro de la política la hacen mala, pero la política no es mala. La responsabilidad que tenemos como ciudadanos es de participar. Y más aún en procesos cuando lo que está en juego, y aquí voy a referirme a algo que dijo el presidente Sarkozy, el expresidente de Francia en su momento, 2007, Francia convoca a su cuarto libro de defensa. Y en un discurso que con muchos lineamientos de aprendizaje, incluso yo lo usé mucho en clase, el presidente Sarkozy dice una cosa importante y quiero que los que nos están escuchando puedan entender. Él dijo, la política de defensa tiene lo que no tiene ninguna otra política de ningún tema para un Estado. Una política de defensa, de seguridad y defensa, contiene la supervivencia del Estado. Eso no lo tiene, no estoy diciendo que una política de seguridad. Yo entiendo, de acuerdo a lo que usted nos está explicando y a los radioescuchas que nos siguen, que a partir de los intereses nacionales o de los intereses de la ciudadanía, entonces se delimitan los objetivos o los capítulos que debe de contener este libro para responder a las amenazas. Eso es uno. ¿Por qué? Entornos complejos. Claro, en entornos, como tú volátiles, inciertos, en entornos VICA, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Pero, repito, como ese mundo VICA, y lo dice, volátil, incierto, complejo y ambiguo, cambia demasiado rápido. Entonces la población tiene que estar con esa participación, porque como cambia demasiado rápido, entonces hay que tomar en cuenta, y entonces si la población participa, no le toma de sorpresa. A los radioyentes que nos están escuchando, pueden entenderlo de esa manera. Usted puede participar cuando se abran espacios y se van a abrir espacios nuevamente para este proceso de tenerlo al día. Usted participe. Si quiere una República Dominicana diferente, participe. O sea, no podemos nosotros querer un país diferente si no participamos. Siempre, profesor, entre las preocupaciones de los ciudadanos, están vinculadas con la seguridad ciudadana, con los daños al medio ambiente. Usted hablaba de que esto tiene una novedad, en el caso del libro blanco dominicano, la gestión de crisis para gestionar la protección de la población en medio de emergencia. ¿Qué otras novedades usted ha observado, se han agregado en los últimos libros blancos publicados para poder responder a estos entornos complejos o a las necesidades que tiene la gente? Mira, muy buena pregunta, Seinet. Lo que tenemos que entender es una cosa, yo he venido en los últimos 3, 4 años hablando de algo que a algunos probablemente no les gusta lo que voy a decir. Es la evolución misma de las fuerzas, y cuando digo de las fuerzas me refiero a Fuerzas Armadas y Policía. ¿Por qué? Porque yo creo que así como este mundo cambia demasiado rápido, el diseño mismo de las fuerzas va a cambiar, y está cambiando, y tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Lo vemos por este tema de la ciberseguridad, ciberdefensa. Por ejemplo, Estados Unidos creó un comando de ciberdefensa y nosotros ahora vemos más guerras de ciberdefensa que guerras convencionales. Eso afecta el diseño de fuerzas. Seguro. Entonces yo vengo diciendo, mire, dentro de 20 años las fuerzas que conocemos ahora no van a existir. No van a existir. Y algunos me dicen, pero ¿cómo dice usted esto si el ejército, las Fuerzas Armadas son fundacionales del Estado? Sí, pero el Estado tiene 200 años. Y la evolución de las milicias que dieron origen a las Fuerzas Armadas tienen miles de años. Entonces no puede ser que si han cambiado en miles de años, en 200 años no cambien. Tienen que cambiar. O sea, más aún, en esos miles de años la evolución era lenta. Ahora la evolución es mucho más rápido. La evolución va caminando rápidamente. Entonces las Fuerzas Armadas tienen que cambiar, la policía tiene que cambiar. O sea, no podemos entender que se pretenda decir que las fuerzas no evolucionan. Si evoluciona el mundo, si evoluciona la sociedad, si evolucionan los cambios, ¿por qué las Fuerzas Armadas
no digamos Fuerzas Armadas, ¿por qué la seguridad y la defensa no se va a transformar? Entonces, ese es parte del proceso que algunos países han metido la novedad en los libros blancos, en que al principio eran libros de defensa. Ahora son libros de seguridad y defensa porque se dieron cuenta de una cosa. No podíamos tener aparte la seguridad y aparte la defensa. Un Estado no puede vivir de lo conceptual, de lo doctrinario, de lo académico. Los académicos, muchos gritan que la policía tiene que estar en los cuarteles y la policía en las calles. Eso era hace 30 años. Ya para este tiempo no alcanza esto, porque la seguridad y la defensa tiene que responder a lo que tú dijiste, amenazas, desafíos en crisis. Y las crisis nos han mostrado que las amenazas y los desafíos no entienden de división conceptual y doctrinaria entre Fuerzas Armadas y policías, o entre seguridad y defensa. Entonces, eso ha sido algo novedoso que ya algunos libros empezaron a poner. Alemania lo puso, sacó en su libro, fue el primero que lo puso, del libro blanco de seguridad y defensa. En América Latina, Chile siempre ha sido punta de lanza en estos cambios, fue el primero que saca un libro. Pone en la mesa una propuesta de libro blanco de seguridad y defensa y causó tal revuelo en Chile que no pasó. Cuento esto, ¿por qué? Porque en América Latina somos muy convencionales, muy conservadores para aceptar los cambios. Correcto. Entonces, hay una resistencia tremenda a los cambios. Entonces, ¿cuál es el problema? Que llegamos a los cambios siempre atrasados. Por eso vemos otros países más adelantados en eso. Yo pudiera comentar que la tecnología supera muchas veces las necesidades. Y a la inversa también ocurre, porque se supone que por una necesidad de supervivencia usted construye o materializa la tecnología, pero luego la tecnología la deja usted atrás. Claro. Y comento esto por las ciberamenazas. Señores, estamos hablando en esta mañana con el doctor Guillermo Pacheco Gaitán. Él ha sido uno de nuestros colaboradores en el Estado Dominicano para la confección del libro blanco de defensa que pusimos a circular anoche en un acto realizado en el Palacio Presidencial. Vamos a hacer también una breve pausa y al retorno volvemos con más. Señores, continuamos con nuestro programa J5 Interactivo. Nosotros aquí en cabina tenemos al doctor Guillermo Pacheco Gaitán. Él representa al Colegio de Seguridad con sede en Washington, pero además es un aliado estratégico nuestro en Fuerzas Armadas Dominicanas, porque nos ha acompañado durante un largo proceso para poder confeccionar el libro blanco de defensa que felizmente anoche en Palacio Presidencial lo pusimos a circular. ¿Cuándo es necesario hacer las cosas por convicción o por conveniencia? Hablemos del libro blanco específicamente. Mira, tú haces un libro por convicción cuando vas adelante de los temas. No esperas. Una cosa, tú puedes reaccionar a un tema o puedes generar algo nuevo. Muchas veces y casi siempre nosotros estamos reaccionando y no generando cosas nuevas. Un libro blanco se puede hacer por convicción o por necesidad. ¿Qué significa por necesidad? Es porque ya la situación de seguridad y defensa te topó y tienes que hacer algo, no lo haces por convicción, sino por necesidad. Me refiero a convicción es generar cosas nuevas. Tú puedes generar cosas nuevas o reproducir cosas que ya se están haciendo. Un libro blanco puede tomar cosas, casi que copiar alguna metodología, cosas, o generar cosas nuevas, lo que expliqué del libro blanco de República Dominicana. El apartado número 11 que tiene, el libro tiene 11 partes, la parte número 11 de gestión de riesgo, es algo novedoso y marca una pauta del libro blanco. O sea, el libro esa parte es por convicción. Digo, uno me puede decir, no es por necesidad porque hay que manejar los riesgos, sí, pero ningún libro lo había puesto y lo está presentando República Dominicana. Y al radio oyente, tú lo puedes también hacer para tus planes. Si tú nos estás escuchando y eres empresario, por ejemplo, tú puedes hacer planes por necesidad o por convicción. Convicción es creer en el futuro. Un libro blanco hace diseño de futuro. Y digo, una política pública es diseño de futuro, porque la política pública es dónde quieres tú estar, y fue la visión. El presidente tuvo una visión, él dijo, mire, yo quiero llegar a ese lugar. ¿Qué hizo? Se lo dio al ministro de Defensa, y con todo el apoyo que tuvo el ministro de Defensa, él operó para poder decirle al presidente,
su sueño aquí está. Usted quiso llegar a este lugar, aquí llegamos la primera parte, porque el sueño del presidente es que haya todavía una segunda propuesta ya más actualizada antes de salir de su mandato. O sea, él ya no solo se limitó, sino que quiere más. Y si tú nos estás escuchando, radio oyente, tú puedes tener más en tu vida también. O sea, este es un ejercicio que se puede aplicar a la vida. Tú puedes tener más. A veces estamos haciendo las cosas por necesidad y no por convicción. Les cuento a los chicos que van a estudiar en la universidad, si usted quiere conseguir un trabajo nada más por ganar dinero, lo está haciendo por necesidad. Y le puedo asegurar que la pasión no la va a tener nunca. En cambio, si se hacen las cosas por convicción, lo que te gusta, lo que te mueve, va a haber una pasión que no te va a parar nunca. Y fue lo que pasó aquí Y te va a mantener vivo. Y te va a mantener vivo. Fue lo que pasó aquí en algún momento. La convicción que el presidente tenía generó una pasión, por decirlo así, para poder sacar esto adelante. Entonces, la gente que hace la cosa por necesidad, lo voy a poner de una manera, los que hacen las cosas por necesidad detestan el lunes. Detestan el lunes. El lunes es el peor día para los que hacen por necesidad, el lunes es el peor día y el viernes el mejor. Para los que lo hacen por convicción, el mejor día es el lunes y el peor día es el viernes, porque dicen, ya tengo que parar, o incluso el que lo hace por convicción no para nunca. El que lo hace por necesidad odia el lunes y quiere el viernes. Digo, radio oyente, esta es una manera también de poder entender que la situación se puede cambiar. La vida le presenta a uno muchas oportunidades y no importa las circunstancias en las que tú vivas. Tú puedes decir, pero mira, República Dominicana, vivo aquí en República Dominicana y vivo en un pequeño pueblo. No importa. Yo conozco mucha gente que han empezado desde un pequeño pueblo y han llegado a vivir a Washington. Yo conozco personas que trabajaron de albañil primero y ahora son profesores en Washington, D.C., que vienen a República Dominicana a poder hacer esto, y le estoy hablando de mi persona. Yo empecé a trabajar de albañil antes de ser arquitecto porque quería ser arquitecto. Soy de un pueblo de Guatemala. Fui arquitecto, terminé en Washington, D.C. y ha habido una pasión para poder ser una posibilidad y es lo que me ha permitido estar aquí en Washington, D.C. Así, radio oyente, que si me está oyendo, usted no me puede decir, mire, yo no lo puedo lograr, usted viene de Washington. No, le estoy poniendo mi ejemplo porque estoy aquí. Su testimonio. Mi testimonio para decir... La fe. De la fe también. Claro. De la fe, lo que sí es que no ha sido mío sabiduría, inteligencia, revelación y entendimiento que ha venido de Dios a mi vida, porque eso ha sido lo que me ha movido siempre, la fe en Dios, creer que Jesús vino a morir por mí y aferrarme a eso e ir estudiando. Si usted me pregunta, yo soy arquitecto, cientista político, tengo 6 maestrías, un doctorado, un postdoctorado, así que se puede. Era albañil y ahora tengo eso y puedo venir aquí a un país a hacer una posibilidad, radio oyente, y usted vive en un país extraordinario. República Dominicana es extraordinario. No piense que no es así República Dominicana. República Dominicana es extraordinario, donde tú estás es extraordinario, siempre vas a tener posibilidades. Y si más aún, si le das la oportunidad a Dios para que Dios se mueva en tu vida, olvídate, no va a haber nada que te pare. Así es. Bueno, profesora, ha sido de verdad un privilegio poder contar con su presencia en nuestra cabina, releyendo algunas ideas nueva vez sobre el tema del libro blanco y que reafirman lo que usted nos estaba comentando. Dice por acá que los contenidos del libro blanco pues tienen como objetivo fortalecer la democracia, promover la confianza mutua entre los estados, profundizar la colaboración entre los civiles y los militares, conferir mayor legitimidad a la política de defensa nacional, pero sobre todo explicar las funciones que cumplen Fuerzas Armadas, los organismos de seguridad del Estado, y por qué esas funciones revisten de importancia para los ciudadanos. Muchas veces pensamos en el libro blanco y nos preguntamos, tiene un componente que tiene que ver con los presupuestos y los gastos, ¿verdad?, para la defensa. En particular, sobre este renglón, profesor, ¿qué experiencia tiene? ¿Es un parámetro muy general o es algo muy específico? ¿Con qué se corresponde? Sí, mira, buena pregunta, Seinet. Normalmente en América Latina primero es el presupuesto y después la política, cuando debe ser al contrario. Una política es la que tiene que determinar el presupuesto. ¿Por qué? Porque no puede ser que uno haga una política y tenga que ir a pelear con el ministro de Economía, Finanzas, como se llama en cada país,
y tenga que ir a ver qué le quiere dar. No, la política es la que determina el presupuesto. Entonces, cuando un país se esfuerza en hacer una política, transparenta la política, determina qué tipo de seguridad y defensa quiere, el que tiene que reaccionar y ver cómo consigue el dinero, por decirlo de esa manera, es el ministro de Seguridad, perdón, de Economía o de Finanzas, como se le llame. ¿Sabes por qué? Porque entonces ya la seguridad y defensa que va a tener un país va a ser limitada, no va a ser 100%, sino que el presupuesto determina cuánta seguridad y defensa va a tener un país, que debe ser lo contrario. La política de seguridad y defensa, en este caso la que el Libro Blanco presenta, es la que determina el presupuesto. ¿Por qué? Porque la supervivencia depende de eso, del país. De allí viene la lógica en los escalafones. Primero política pública, luego estrategia y a partir de ahí entonces la planificación. Claro. Y este instrumento viene a redondearlas o a materializar ese pensamiento estratégico. Porque lo que tú estás diciendo es importante. Si no hay política, no hay estrategia, y si no hay política, ¿sobre qué se va a presupuestar? Correcto. Y el problema que tienen muchos estados es que quieren hacen presupuestación sin tener política, porque en realidad hay que ser claros. En muchos países el gobierno camina sin política. Porque probablemente piensan en la conveniencia del día a día. El día a día día se los comen. La pertinencia de ser estratégicos. Claro, o sea, el día a día se los comen, entonces no les permite poder pensar en futuro, diseñar futuro, y se pierden en el día a día. Entonces los presupuestos son presupuestos volvamos nuevamente. Por necesidad. Por necesidad, no son Correcto. Presupuestos de convicción. Excelente. Señores, nos encantaría, por supuesto, seguir conversando sobre este interesante tema, pero no nos resta sino agradecer al profesor Guillermo Pacheco por representar para nosotros una oportunidad, una experiencia, y la verdad nos sentimos muy complacidos poder tenerle estas horas aquí en el país. Le deseamos el mayor de los éxitos, profesor. Feliz retorno a la ciudad de Washington, a los brazos de su familia, Sí. y que el Señor le siga bendiciendo de aquí en adelante siempre, para que pueda servir como un instrumento de paz, pero sobre todo de convicción para otros. Mil gracias, profesor. No, gracias a ti por la oportunidad, gracias a Dominicana, gracias a sus autoridades, especialmente al ministro de Defensa, por esta oportunidad, por venir aquí. Es bueno ver cómo un país quiere ser diferente, y yo sé que no va a ser la última vez. Yo sé que voy a estar regresando como he venido muchas veces. Gracias. Amén. Bueno, señores, ustedes que nos escuchan, esta entrevista va a ser difundida a través de los medios institucionales de nuestro Ministerio de Defensa, en YouTube, redes sociales, Instagram, Facebook, y por supuesto en nuestro portal van a ver la nota completa que le acompaña, las fotografías. Nosotros todos buenos mozos, sobre todo con este equipo que está con nosotros. Es lo principal, de respaldo, lo guapo que vamos a salir. Los guapos que vamos a salir en la foto. Gracias de verdad por el favor de su sintonía. No será sino hasta este jueves, que volveremos otra vez con una edición de J5 Interactivo, un lugar donde civiles y militares se dan la mano. Muy buenos días.